Bienvenidos a una nueva edición de Fintegram, ayudando y colaborando al mercado financiero. Y ahora, hoy día, precisamente vamos a tocar y seguir conversando sobre el sector inmobiliario tan dinámico luego de la pandemia. Y qué mejor que tener a nuestro experto en tema inmobiliario y de corretaje, Aníbal Sepúlveda, director de SW Chile. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Fintegram. Gracias, Mauricio. En esta oportunidad nuevamente que me toca aquí estar de colaborador. Nos ¿Ah? entrega el contenido de esta semana Así es. Aníbal. Oye, estuvimos revisando lo que es la prensa nacional y estamos viendo que el sector inmobiliario aún no levanta cabeza, sigue muy reprimido. Y queríamos ver un poco cuáles son las razones, qué es lo que dice el mercado. Las tasas siguen altas, uno puede analizar que las tasas no terminan de mantenerse muy altas. Pero más aún, la banca está muy restrictiva en entregar hipotecario y crédito al sector inmobiliario. Cuéntanos un poco cómo lo ves, cómo es tu análisis desde el área de real estate. Así es. Mira, mira, esto fue noticia hace alguna semana. En realidad, en el DF más que el DF que sale los días domingos, efectivamente sacaron esta nota publicando diciendo los expertos dicen que el mercado inmobiliario sigue sin levantar cabeza, y nos lanzan una noticia y tocan varios puntos, precisamente el tema de la tasa, el tema de los requisitos que van al alza y por lo tanto las restricciones bancarias, que no hay mucho optimismo, qué sé yo. Pero en realidad este es un problema que se viene anidando hace ratito ya, de pandemia para adelante, la verdad. Yo recuerdo, claro, hablemos de pandemia. Pandemia hubo mucho, digamos, alivios o fomento por parte de los estamentos gubernamentales. Se juntaron los privados, trataron de ver soluciones en un mercado bien reprimido en pandemia. Pero luego de pandemia no ha cambiado mucho. No, ¿Cómo ha sido ese, mira, ese ¿qué es lo que paso? pasa? Es que varios temas. Efectivamente tenemos la pandemia nos vino a golpear como le golpeó a todo el mundo, pero también nos vino a golpear en un contexto que nosotros, acuérdate, pandemia parte en marzo, pero nosotros en octubre del 2019 ya habíamos tenido este episodio del estallido social. Entonces sale el estallido social, llevamos 5 o 6 meses medios complicados con las tasas hipotecarias ya al alza en ese momento. Nosotros hasta antes del 2019, y aquí hay una cosa que hay que aclarar. El 2019 efectivamente fue un año espectacular en términos de tasa hipotecaria. Nunca habíamos visto en la historia tasas del 2%. Podríamos hacer una encuesta en nuestro Fintegramer. ¿Cuántos repactaron el año Exactamente. 2019 de los que nos incluimos todos? Pero cuando estábamos todavía nosotros en nuestra vida pasada, no sé si era Conectan o no Fintegram ya, Estamos en el paso. estábamos ahí en el traspaso. Efectivamente, nosotros analizamos precisamente en el 2019 el informe de política monetaria. No era el informe el de Y, estabilidad y financiera. POM. Pero no, creo que era no sé si era el IPOM o el de estabilidad financiera. Vamos a buscar los Vamos a archivos. buscar el archivo, pero del semestre, justamente del primer semestre del 2019. Salió como en mayo en realidad. Y salió con bolita de cristal. Y decía que había un problema con este mercado inmobiliario de los inversionistas de hormiga, ¿verdad? Y habían algunas alertas ahí sobre ese punto. Y efectivamente, porque había gente que estaba sobreendeudada, pequeños inversionistas que habían comprado 2, 3, 4, 10 departamentos, ¿verdad? Pero se estaba viendo en ese momento, antes de estallido social y antes de pandemia, que esos créditos podrían tener algún tipo de riesgo estructural. Dado que se pronosticaba que venía una crisis económica, no se sabía de qué característica, pero que iba a afectar probablemente el empleo. Entonces, por lo tanto, las vacancias iban a aumentar en los arriendos y iba a haber ahí un problema con los cumplimientos. Dado ese escenario, es que surge una política desde el Banco Central de mejorar las tasas que permiten mejorar la tasa hipotecaria. Que ojo, la tasa hipotecaria, y aquí hay un tema que, como aclararlo, no tiene que ver o no está relacionada con la TPM directamente. Desmitifiquemos un poquito la lectura que se da de la Eso, noticia, porque puede haber un malentendido o exacto. malentender precisamente lo que es la noticia. Cuéntanos un Nosotros, poco. nosotros tenemos una tasa que es la tasa la que fija el Banco Central, que es la famosa TPM, que lo que hace es fijar la tasa de corto plazo. ¿Ya? Es una tasa que básicamente afecta en el mercado inmobiliario. ¿A quién afecta? Afecta al desarrollador, al que construye. A él le afecta esa tasa. ¿Por qué? Porque él pide un crédito en corto plazo, en un año, un año y medio, que es lo que él demora en construir, básicamente. Entregar y vender. Exactamente. Entonces, pero la tasa de largo plazo, en realidad en Chile es una tasa que sigue más bien el comportamiento
del riesgo país. Es una tasa que está más bien, si uno quisiera buscar algún indicador donde pudiese ver que la sigue, son precisamente los bonos del Banco Central en UF a 20 años o 30 años. Y ahí uno ve que ahí hay un movimiento. Y en la adquisición de esos bonos, básicamente ahí está el costo del fondo, digamos. ¿Cómo se llama? Hoy día tenemos una tasa del 4,2%, que es una tasa promedio, que es una tasa que podríamos decir que no es excesivamente alta, es siempre más alta que el doble del 2019, pero es una tasa que es la que teníamos 2016, 2017, las tasas andaban más o menos en ese universo de números. Sí. Entonces, en realidad el problema no está precisamente con la tasa, sino que el problema está precisamente en lo que tú comentabas a continuación. El problema está precisamente en las restricciones en los créditos hipotecarios. Ahí es como un doble clic, porque a nosotros como Fintegram, bueno, nos relacionamos mucho con los bancos, somos partners de varias instituciones como Fintegram y como SW son clientes, tenemos una buena relación. ¿Ha habido cambios en los requisitos en el sector inmobiliario para las compras, para los hipotecarios, para las garantías generales, sea cual sea la fórmula que ocupe el consumidor hipotecario? Mira, en este caso, ¿cómo se ha comportado los requisitos en la práctica? Porque mucho puede decir el papel, pero finalmente, ¿qué es lo que te piden y lo que te requieren? Como te decía, un factor que puede determinar la tasa realmente está más asociado al tema del riesgo país, ¿ya? Y efectivamente, algo que afectó el alza de la tasa, más que la pandemia, fue el estallido social. En esta incertidumbre, efectivamente, ¿a qué se le apostaba a Chile en 20 y 30 años? Estamos hablando de deuda de largo plazo. Entonces, ahí hay un tema. ¿Qué es lo que pasa con el riesgo país para los efectos de la tasa? Y eso mismo también afecta la cantidad de años que te van a otorgar el crédito. Entonces ahí ya tuvimos la primera restricción. Cuando estábamos entrando en la pandemia, surgen las primeras restricciones hacia mediados del 20, surgen las primeras restricciones que dicen, ¿sabe qué? No vamos a dar más crédito a 30 años y volvemos a los 20. Y ahí hay un efecto potentísimo como restricción, dado que a menor cantidad de años de un crédito hipotecario, por lo tanto el dividendo aumenta. Estábamos al mismo tiempo aumentando la tasa. Entonces ya realmente yo algo que es una tendencia que se terminó quedando, vemos que hoy día los requisitos de solvencia, de flujo de efectivo de la persona que solicita el crédito, estaríamos hablando que hoy día se le exige por lo menos un 20 o un 30% más de ingresos para el mismo crédito de hoy día que hace 3 años atrás. O sea, si antes te pedían, por ejemplo, aquí la noticia lo dice muy claro, por ejemplo, para una persona que para pedir un crédito de 2.400 UF a 20 años, te pedían una renta hoy día te piden una renta de 2,3 millones de pesos, y hace 3, 4 años atrás esa renta exigida era de 1,5 millones solamente. Ahí ya tenemos la primera restricción. Los plazos se volvieron a abrir. Volvimos a hablar de los 30 años para los efectos de cuánto plazo máximo te da. Pero la restricción todavía está ahí. Y tenemos otra restricción que no, de hecho en la columna no se comentó mucho, pero tiene que ver con otros dos factores. Tiene que ver con el efecto inflacionario también. ¿Ya? O sea, las personas no necesariamente crecieron en su liquidez, en sus remuneraciones. Habla de complementar eventualmente rentas acá. Cuando se fijen en la práctica está ocurriendo eso. En la práctica va a tener que complementar. Hay que hacer una distinción entre la vivienda. A ver, entre la compra de un inmueble para la vivienda y una compra de un inmueble como un instrumento de inversión. Tenemos que hacer esa distinción. Ya, tenemos dos tipos de consumidor hipotecario y consumidor inmobiliario. Exacto. El que invierte y el que lo ocupa para vivir. ¿Cómo se va comportando en ambas situaciones el mercado hoy para los que invierten en primer término? Mira, aquí hay una política que es bien difusa hoy día en lo que tiene que ver con la práctica hipotecaria, ¿ya? Porque en rigor debiese más o menos mantenerse en la misma proporción. Es decir, mira, si no es para inversión, o sea, si es para vivienda, te van a decir, mira, el dividendo no debiese sobrepasar un 20, un 25% de tu renta líquida, ¿ya? Mientras que si es para inversión, ese número podría ser más laxo. Podríamos hablar de un 30 capaz. ¿Ya? Pero para eso tú tendrías que acreditar que efectivamente estás comprando para inversión. ¿Ya? Eso significa... ¿Cómo se acredita? Tengo una propiedad donde yo tengo habito en esa propiedad, tengo mis gastos básicos a mi nombre, tengo o una o dos
más propiedades? ¿Cómo Hay- normalmente? Porque hay cambian. hay dos formas de acreditarlo. La primera puede ser una forma bastante informal, que en el fondo es tráigame los certificados de dominio, los avalúos fiscales, tráigame los contratos de arriendo y las cartolas donde están esos pagos. Esa es la forma informal de acreditar en efectivamente que tú te dedicas como inversionista ¿Habitual? habitual. Y lo otro es que lo que tendría que ocurrir con un habitual es que lo acredite que es inversionista de manera formal, es decir, con su respectivo inicio de actividad, ya sea como empresario individual o como a través de alguna sociedad. Pocos lo hacen. Muy poco lo hace poco todavía, pero todavía. es algo que va, Se está formalizando. se está formalizando, es Mm. algo que va en crecimiento. Entonces, pero ¿por qué es importante hacer la distinción entre vivienda e inversión? Porque en la práctica estamos viendo un fenómeno que es muy particular y que yo creo que es parte de la problemática inmobiliaria que hoy día tenemos, que tiene que ver con que hace 10 años, 12 años atrás, la relación entre aquellos que compraban para vivir contra aquellos que compraban para invertir era de 18, cerremos el número grande, entre 20 y 80. O sea, el 20% compraba para invertir y el 80% compraba para vivir. ¿Y ahora? Hace algunos 5 años antes de la pandemia, ese número estaba cerca del 30-70, ya se había modificado. Pero hoy día estamos viendo que ese número es 50 y 50. En realidad 51 compra para inversión, 49 para vivir. 50 más 1. Y aquí viene el tema de lo relevante de si es que complementa o no complementa. Obviamente que complementa si es que es para vivir. ¿Me entiendes? Ahí como hay un tema, una recomendación o analízalo como quieras. Es como parte de la dinámica de hoy. Pero en realidad, frente a los números que estamos viendo de hacia dónde se están destinando los stocks disponibles hoy día, es para el mercado inversionista. Y en ese sentido, vemos que la cuestión, estas lógicas del dividendo versus, seguramente se van a ir modificando. Los bancos hoy día no tienen una política tan clara y que uno pueda así identificar, depende mucho de cliente a cliente. Eso quería ver, ¿cómo se ve la proyección? Vemos que ha cambiado, ha mutado pre-pandemia, durante pandemia, los primeros años post-pandemia. ¿Cómo se ve tanto la relación, el mercado inmobiliario en general, tanto para los inversionistas como para compra uso propio, así como también el acceso a financiamiento en estos proyectos? ¿Cómo se ve el mercado? Yo creo que yo creo que aquí hay dos temas. Uno es la crisis actual que están viviendo las inmobiliarias, que es una crisis real. Es decir, las inmobiliarias hoy día han acumulado una cantidad de stock como nunca habían acumulado en su historia, y hoy día, si bien los números han mejorado, particularmente en lo que va del 23, vemos que hoy día todavía estamos con un tiempo para costar stock, le llaman, que es cuánto te va a demorar vender un proyecto en promedio, es de alrededor de los 25 a 28 meses. Cuando en realidad, pre-pandemia, estos números eran de 18 meses. O sea, estás hablando de un costo financiero de 10 meses con una tasa de, según TPM, 1.2, 1.5 por mes de costo financiero adicional que se tiene que comer todos los meses en la inmobiliaria, que en el fondo te va a bajar tu rentabilidad un 10% del proyecto completo, que es prácticamente toda tu utilidad, digámoslo así. Entonces, hay una crisis que es real para las inmobiliarias que hoy día tienen que deshacerse de stock. Por otra parte, tenemos la crisis que es para los bancos. Si los bancos pusieron el 70% del costo de construcción de esa. Entonces ellos ya tenemos más de 80 constructoras en procesos de reestructuración o derechamente en liquidación, ¿ya? Probablemente lo que debiese continuar o para dónde debiese seguir es con las inmobiliarias, que es lo que está pasando, que no están siendo capaces de deshacerse de su stock a pesar de que los números han mejorado. Entonces aquí tenemos un tema que yo creo que las inmobiliarias lo han abordado junto con los bancos, lo están abordando no de la mejor manera. Ya surgió este tema de que las AFP puedan, esta solicitud al Banco Central de que le permita a la AFP poder invertir en activos alternativos, precisamente para poder en el fondo absorber parte de este stock inmobiliario. Probablemente yo creo que ahí hay un tema que no se ha comentado derechamente como parte de esta problemática, pero yo creo que apunta un poco para allá, ¿verdad? Es decir, hay stock inmobiliario disponible que va a rentar un 4, un 5%, que va a una FP, es más que bueno, puede ser una alternativa y también parte de resolver el problema para la banca y resuelve también, obviamente, de todas maneras, para la inmobiliaria. Yo creo que la banca va a tener que hacer hoy día, lo hacen, pero no de manera como una política clara que uno pueda generalizar, o no hay un estándar de poder tratar al inversionista como. No hay una banca de inversión inmobiliaria, por decirlo de algún modo. Hoy día no es claro efectivamente
si eres inversionista, si estás partiendo, tienes 2 o 3 unidades, ¿cómo te está tratando la banca? Lo tratan como si fuera una persona, igual como si fuera para vivienda, ¿ya? Yo creo que la banca ha reaccionado tarde o viene un poco retrasada en ese sentido. Yo creo que lo razonable va a ser que, y en mi proyección, es que la banca, los que sean más rápidos, se van a ajustar a esa realidad y van a tratar a los inversionistas como inversionistas. Y la banca tiene que ajustar sus créditos para ese mercado, con créditos de largo plazo. Porque hoy día a los inversionistas más formalizados los tratan con deuda de mediano plazo, o sea, de largo plazo, pero en realidad no te dan 30 años, te dan 10, 12, 15 años. Ahí hay un llamado a la industria. Yo creo que es un tema que debemos seguir lo que queda del año. Y bueno, qué mejor que nuestro departamento de estudio de inmobiliario en Fintegram y SW pueda llegar a ustedes con esta información. Así que ya lo saben, Fintegramers, atentos al mercado. Seguimos con la tendencia del mercado inmobiliario y próxima semana estaremos analizando también cómo va el mercado de la construcción también y el sector inmobiliario. Así es. Y lo último, bueno, a río revuelto, ganancia pescadora. Así que seguramente van a haber oportunidades en este mercado que está tan sobreestoqueado hoy día, seguramente, y particularmente en la vivienda usada. Las viviendas nuevas no tienen mucho espacio, las inmobiliarias están trabajando casi al costo, no tienen mucho, entre la alza de los costos de financiamiento por el aumento de las velocidades de venta, el alza de los costos de construcción, probablemente no tengan mucho margen para seguir bajando precios. De hecho, han bajado 2-3% nomás, pero la vivienda usada, ahí hay un tremendo mercado que está bajando hasta un 20% en algunos sectores. Atentos con eso, Fintegramers. Y bueno, estaremos la próxima semana comentando sobre lo mismo. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias. Y nos veremos en la próxima cápsula. Nos vemos. Chao.